sea para edificación de las almas, sea para salvación, Señor, y sea un mensaje de amonestación, de advertencia, sea un mensaje de despertar, Señor, para tu pueblo que está en estado de tibieza, que sea un mensaje, Señor, que llegue a la gente que no te conoce también, Padre, que pueda ser compartido por muchos lugares, a muchas personas, y que por medio de esto podamos prepararnos, Señor, para el encuentro contigo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces eh, vamos comenzando esto, mis queridos hermanos. Vamos comenzando este análisis. Sí, algo que me gustaría mencionar, sí, antes de arrancar como tal, es que no olviden que está abierta aquí la sección de comentarios. Aquí en YouTube mismo usted puede comentar en vivo, puede preguntar, puede hacer algún comentario pertinente al tema que estamos tratando y nosotros también tomaremos en cuenta esos comentarios, ¿no? Saludando a todos los que ya están conectados, veo ya varias personas ahí, ¿no? Un gusto contar con su presencia, gracias también por sus saludos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Muy bien, entonces queridos amigos, queridos hermanos, vamos a empezar con la transmisión de esta noche. Y miren, como siempre, es muy importante eh, establecer una base bíblica, una base espiritual cuando tratamos de estos temas. Y ya que estamos hablando de cambio climático, hay algo que me llamó muchísimo la atención en esta famosa encíclica. Cuando ustedes se van, ¿no?, y leen el documento de la encíclica Laudato Deum, en el apartado número 11, ¿sí?, en el numeral 11 de la encíclica, van a encontrar una frasecita que a mí me dejó pensando bastante, ¿no? Me dejó pensando demasiado. Y en esta parte, el Papa dice, ya no se puede dudar del origen humano o antrópico del cambio climático. ¿Sí? Así dice el numeral número 11. ¿Qué tiene esto de importante? ¿Qué tiene de esto de interesante? ¿Y por qué lo traigo a colación? El Papa está diciendo y achacando muy claramente, ¿no? Está ahí dándole la culpa al ser humano, a la actividad humana. Él dice, es el ser humano el causante del cambio climático. Es de origen antrópico. Y nosotros, si queremos ser bíblicos, si queremos ser verdaderos estudiantes de la Biblia y de la profecía, podemos realmente compartir esta idea que el mundo está exponiendo y que el Papa está apoyando, de que el cambio climático tiene que ver con razones antrópicas, es el ser humano el causante de este cambio climático. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya sí quisiera escuchar la opinión de nuestro hermano Galo, ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el cambio climático? ¿Es cierto lo que está diciendo el Papa de que esto es culpa del ser humano y su actividad en el planeta? Muy buenas noches, mi querido Alfonso. Gusto en saludarte, a mis queridos amigos, colegas aquí en el panel y por supuesto a todos nuestros amigos que nos podemos conectar en esta noche. Reciban un fuerte abrazo, un feliz sábado para cada uno. Y realmente este tema es tan amplio, tan extenso que nos demoraríamos mucho tiempo, pero eh, a la pregunta que nos hace ahorita Alfonso, ¿verdad? Realmente quisiera adornarle un poquito con una inquietud que ha nacido precisamente de esta pregunta, ¿no? Quisiera que nos remontáramos a lo que la palabra del Señor nos enseña y fue escrito. Encontramos, ¿verdad? Pablo en una forma muy directa, él dijo, ¿verdad? En Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora, ¿verdad? Nos habla de un periodo que para mí ha sido desde que entró la muerte a este mundo, ¿verdad? Una situación donde no hay absoluta paz ni absoluta eternidad. Entonces, encontramos que desde la palabra de perspectiva bíblica, el Apocalipsis y todo nos enfoca a que este mundo sufrirá cataclismos propiamente de la naturaleza. Eso es más que evidente. Pero me gustaría en esta hora nada más pensar un poquito en lo que es la razón para que existe esta encíclica.
La Iglesia Católica, con el papado, es la que está fomentando, y esta segunda encíclica con respecto al medio ambiente es el refuerzo, es, ¿no es cierto?, el excedente, el elemento adicional que se necesitaba para enfatizar los puntos de la necesidad de un cambio en la política global, producto o por la razón de los daños del medio ambiente. Entonces, a eso va. Tenemos que hacer cambios en la política global, en la sociedad, tenemos que hacer cambios en todo aspecto de la vida del ser humano. ¿Qué utilizamos para empujar esto? Utilicemos el medio ambiente. Y cuando pensamos en esto, yo quisiera que leamos, les voy a leer más bien dicho, eh, algo que sale del libro Moral y Dogma de Alberto Pike en la página 213 y 214. Dice, cada logia masónica es un templo de religión y sus enseñanzas son instrucción en religión. Esta es la verdadera religión revelada a los antiguos patriarcas. Cuando hablamos nosotros como cristianos de nuestros patriarcas, ¿verdad? Abraham, Moisés, todos aquellos, ¿verdad? Desde Adán, también encontramos que ellos tienen sus así denominados patriarcas, ¿verdad? Y quiero que pensemos un poquito en lo que ellos enseñan con respecto a esto. Dice aquí, el verdadero masón no está sujeto a ningún credo. Se da cuenta con la iluminación divina de su logia que como masón su religión debe ser universal. Cristo, Buda o Mahoma, el nombre significa poco, porque solo reconoce la luz y no al portador. Entonces es interesante ver esta filosofía detrás de la estructura, de la creencia de estos albañiles que empezaron a construir un mundo en rebelión contra Dios. Habíamos visto la semana pasada un poquito de este tema. Todo empezó, ¿verdad?, en el cataclismo mayor que este mundo ha sufrido hasta el día de hoy. Todos conocen, es el diluvio. Ese sí fue el verdadero fin del mundo con respecto a un cambio climático. Precisamente a raíz de eso, los hombres quisieron unificarse y tener una así llamada globalización para crear un Estado, un gobierno, una sociedad en continua rebelión contra Dios. ¿Qué significa esa situación de rebelión contra Dios? Que primeramente no reconozca la necesidad de Dios y que enseñe que la humanidad sola puede manejar sus asuntos, que sus propios destinos están en manos de la misma humanidad. Y vemos cómo esta enseñanza que las logias masónicas ahora las promueven y las enseñan como un acto de salvación para la humanidad, que se debe tener una religión universal, donde no solamente se enfoca en un cristianismo, donde Cristo, que dice la Biblia, ¿verdad?, que el único camino al Padre es a través de Jesús, no a través de Mahoma, no a través de Buda. Entonces, esta religión automáticamente va en rebelión y en contra de la enseñanza bíblica. Esto empezó desde allí, y ese es un punto interesante nada más. Cuando el Señor les dijo, yo nunca más voy a destruir el mundo por cambios climáticos, ojo con eso, nunca más iba a haber una destrucción final del mundo por un cambio climático, la gente descreyó a Dios con esta filosofía de rebelión y construyeron la Torre de Babel, que llegaba hasta el cielo. Ah, no, pues si llueve, entonces no va a cubrir toda la tierra, nosotros estaremos por encima de ese designio divino. Entonces es interesante notar que la construcción de la Torre de Babel es en sí una plataforma que ha estado desde los inicios de esta civilización, que ha procurado tomar al mundo entero bajo un solo gobierno y una sola sociedad unificada en estos conceptos religiosos completamente antibíblicos. ¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que se enseña a través de esta entidad? La Biblia la llama la Babilonia. Leo aquí en Apocalipsis 17 y el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones
de la suciedad de su fornicación. Y el 5, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es interesante ver que todo lo que está en rebelión contra Dios, lo único que produce es abominación. La Biblia nos enseña lo que es abominación. Son actos de pecado, y los pecados ya en ámbitos grotescos, en ámbitos de tanta corrupción, de tanta degradación que la mente natural no se puede imaginar. Eso es abominación en los ámbitos sexuales, en los ámbitos sociales, en los ámbitos familiares, en los ámbitos personales, en los ámbitos culturales, en los ámbitos psicológicos, en todo ámbito. La palabra dice que es una religión de abominación, Babilonia. Entonces, mis queridos amigos, simplemente para la pregunta que nos hace Alfonso, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza bíblica con respecto a los temas de cataclismos climáticos? La palabra del Señor es clara. No va a venir el fin del mundo por un cambio en el medio ambiente. El Señor lo dejó claro allí en Génesis 11, y cuando el Señor terminó de la lección. Es una obra de Lucifer a través de sus religiones paganas fusionadas entre Lucifer, el portador de luz, y Satanás, el portador de oscuridad. Ambas perspectivas traen simplemente rebelión contra Dios. Entonces, esta encíclica lo único que nos está manifestando es cómo manipular las condiciones del medio ambiente que están pasando para establecer y continuar con este andamiaje, esta albañilería que está construyendo la última etapa de esta Torre de Babel en el tiempo del fin, para dar el último golpe al pueblo del Señor. Pienso que esto es una base que pudiéramos pensar. Excelente. Me parece muy interesante la relación que haces entre Babel, ¿no? Y los tiempos modernos. Porque si tú te fijas, todos los defensores de la teoría del cambio climático, el Papa incluido, ¿no? El Papa, el principal promotor, según lo que estamos viendo, achacan el origen del cambio climático al ser humano, ¿no? Ese es el término que usaron, que es un origen antrópico. El causante es el ser humano, pero lo que llama la atención es que también ponen como solución al propio ser humano. El ser humano salvando al ser humano. Si nos percatamos, ¿no es cierto? Solamente es el hombre el que puede salvarse a sí mismo. Alfonso, gracias por ese punto. Simplemente, si tú piensas en el Parlamento, la sede del Parlamento Europeo, el edificio del Parlamento Europeo, de la Unión Europea allí en Bruselas, tiene la figura, miren ustedes en YouTube hoy mismo o en Google, ¿verdad? La foto, ustedes van a mirar que es un edificio con una semejanza de una torre que está siendo construida y está a medio construir. Es como que se nota que le falta terminar hasta su fin. Y es interesante cómo esa filosofía, mi querido Alfonso, desde las épocas de Nimrod, en las épocas, ¿verdad?, de la rebelión contra Dios, que se unieron allí para construir esta Torre de Babel, siempre procuraron continuar con esta agenda. Y ahora, por supuesto, están muy adelantados en este plan. Ajá, entonces, fíjense, ¿no? ¿Cómo se tergiversa el Evangelio? Por eso yo en mi canal siempre le llamo a esta situación del cambio climático el Evangelio ecológico, porque han creado una especie de evangelio en base al ecologismo, un falso evangelio, obviamente, donde se reemplaza a Dios con la madre tierra, por ejemplo. Sí, todos estos principios ocultistas, espiritistas que mencionaste, que inclusive vienen de la masonería y otros círculos ocultistas, en lugar de Dios, endiosan a la tierra, ¿no? Entonces hay que cuidar la tierra y el medio ambiente y Gaia, ¿no? Inclusive a veces se usa estos términos que vienen de la nueva era, que el ser humano es como un parásito y hay que reducir la población, hay que controlar lo que consume, lo que no consume, o sea, una cosa interesante, ¿no? Y dentro de todo eso ponen al ser humano como la causa del problema, pero también como la solución, ¿no? Y Dios no entra en toda esta fórmula.
Entonces, de ahí vemos que es peligrosa esta manera de pensar. Y lamentablemente muchos cristianos sinceros han sido engañados, ¿no? Con este mensaje del ecologismo, del cuidado del medio ambiente, que tal y como lo está enseñando Roma, no es la mayordomía cristiana que enseña la Biblia. Por otro lado, algo que me pareció muy bueno recalcar y que sí pensaba leerlo antes de darle paso a Nelson, es lo que aquí nos comentaba, ¿no? Nuestro hermano de La Verdad Siempre Triunfa, ¿sí? Que lo veo muy activo en el chat. Este versículo de Isaías 24 realmente es un versículo muy contundente con respecto a esto. ¿Por qué el mundo, hermanos? ¿Por qué el mundo atraviesa por crisis climáticas? ¿Por qué vemos catástrofes? ¿Por qué vemos inundaciones, sequías, hambrunas, etcétera, etcétera? La Biblia se lo atribuye a razones espirituales. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos Isaías 24 desde el versículo 4, nos dice claramente, se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, fíjense, hermanos, que la Biblia nos pone como la causa, el origen del cambio climático, al pecado del ser humano, al quebrantamiento de la ley, al quebrantamiento del pacto, no tanto a si hay emisiones de dióxido de carbono, si estamos botando mucha basura, etcétera, etcétera. No, hay una raíz netamente espiritual, que es la violación de la ley de Dios. Y mientras este mundo esté en rebelión en contra de Dios, el mundo eh, va a seguir atravesando estos periodos de cambio climático, ¿no? Y cada vez va a ser más fuerte. También Galo mencionó un punto importante. Actualmente, no sé si ustedes comparten esto, ¿no? Yo siempre digo que actualmente estamos viviendo ya en el tiempo de angustia previo. Los que estudiamos profecía saben, ¿no? Que hay cuatro tiempos de angustia. Uno ya pasó, uno es histórico, ¿no? Hay un tiempo de angustia previo, el gran tiempo de angustia y el tiempo de angustia de Jacob. Sí, el tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia, eh, pienso yo, ¿no? No sé si ustedes compartan que ya comenzó o ya está comenzando. Y este justamente se caracteriza por la aparición de muchas catástrofes naturales, por la aparición de fenómenos naturales que tienen su origen principalmente en los demonios. Si ustedes leen el conflicto de los siglos, dice que es Satanás el que está originando este tipo de catástrofes actualmente. Y es más, inclusive ahí está esa famosa cita, ¿no? Donde dice que él esparce emisiones mefíticas, ¿no? Es decir, enfermedades, pandemias, ¿sí? En el mundo. Y está agitando los mares, agitando la tierra, etcétera, etcétera. Entonces llama mucho la atención, ¿no? Esto nos indica que estamos entrando al tiempo de angustia previo. Entonces, con eso en mente, no sé si Nelson quisiera agregar algo con respecto a la base bíblica, profética que estamos poniendo antes de examinar ya los puntos de la encíclica. Bueno, un cordial saludo, mis queridos hermanos, que todos los que nos están viendo y un feliz sábado. La verdad es un placer, una vez más, poder estar aquí con un nuevo tema. Bueno, ya en el video anterior hablamos justamente acerca del cambio climático, tocamos muchos puntos, pero ahora nosotros vamos a ampliar un poquito más esta nueva encíclica que ha dado el Papa Francisco, pero sin antes decir algo. Miren, Satanás es muy astuto. Yo voy a decir algo y no quiero sonar mal, ¿no? Pero Satanás no es tonto. Ya, Satanás no es tonto. A veces los que somos tontos somos nosotros. Les digo así. Ya, disculpen que lo diga de esta manera, tal vez un poquito fuerte. Satanás siempre coge lo de Dios y lo tergiversa para él. Y este caso no es la excepción. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia 70 años. ¿Por qué fue 70 años? Porque éramos 70 años que el pueblo de Israel no había hecho descansar a la tierra. ¿Ya? Eso lo dijeron los profetas. Ahora miren, nosotros sabemos que el planeta es increíble. La ciencia, esto lo dice la ciencia dice que de alguna manera el planeta es vivo.
ya tiene vida. Y bueno, en el planeta Tierra prácticamente todo tiene vida. El agua tiene vida, el aire tiene vida. Las plantas que nosotros comemos son vivas. Claro que estamos hablando de diferentes niveles, al de un ser humano, al de una planta, y hay una gran distancia, ¿no? Vamos a aclarar eso también. Entonces, miren, yo les digo algo. El planeta necesita descansar, el planeta necesita recrearse, por supuesto que sí, claro que sí. Nosotros que trabajamos, la mayoría de nosotros que tenemos un trabajo particular, al menos necesitamos un día a la semana para podernos reiniciar, para poder descansar, relajarnos, desestresarnos. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabiendo todo lo que iba a pasar y todo, Él nos dejó un día. ¿Cuál es ese día? Todos sabemos, es el día sábado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Vuelvo a insistir, Satanás no es tonto. A él nos toma por tontos a nosotros, lastimosamente. Satanás descansar, pero va a ser en mi día, en mis condiciones. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y esto es lo que estamos empezando a ver. No es que vamos a ver, estamos empezando a ver. La discusión, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a Satanás? Y esto se va a desembocar el mundo. Y nosotros lo estamos viendo y lo vamos a ver muy pronto. En el tema anterior que hablamos del cambio climático, yo mostré una información, ¿no? Que parte de esta ecología verde que ellos quieren fomentar es que los vehículos no se muevan el día domingo. O sea, esto va a suceder. La ley dominical está aquí, mis queridos hermanos. Está aquí enfrente de nosotros. Solo está, vamos a decirlo así, porque se haga más obligatoria, vamos a decirlo así. Pero a nosotros ya no nos están metiendo la idea de una manera que cuando llega a suceder, para los que no nos hemos dado cuenta y no hemos visto las señales, va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Ahora miren, yo quisiera entrar un poquito de lleno justamente a la parte de esta encíclica, y quisiera que me ayuden en equipos, por favor, para poder compartir la pantalla. Vamos a analizar un poquito acerca de la encíclica Laudato Deum. No nos olvidemos, y esto lo vamos a ver después, no nos olvidemos que en el año 2015 el Papa Francisco sacó una encíclica que se llamaba Laudato Si, la cual yo hice un video bastante amplio, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Esta encíclica tenía 246 puntos, y lo que se dice ahí, wow, es la agenda del nuevo orden mundial, dicho de una sola manera. Eso lo vamos a ver justamente más adelante en el video. Pero ahorita nosotros quiero que me acompañen para que ustedes puedan ver la cuestión de Laudato Deum. Aquí tenemos en pantalla esta encíclica, Laudato Deum. ¿Qué significa Laudato Deum? Alaben a Dios. Alaben a Dios. O sea, que esta encíclica nos está llevando a alabar a Dios. Ese es el mensaje que está implícito ahí, en el título. Bueno, voy a tocar algunos puntos por cuestiones de tiempo. No vamos a poder ampliar toda la encíclica. La encíclica consta de 73 puntos, los cuales no vamos a tocar. Aquí vamos a ver tal vez unos 10 puntos, los más principales según mi criterio personal, que yo he notado al menos, se los voy a leer en este momento. Punto número 2. Pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Más allá de esta posibilidad, es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. Sentiremos sus efectos en los ámbitos de la salud, las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos, la vivienda, las migraciones forzadas, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, el Papa Francisco está diciendo que el cambio climático es la raíz de todos los males. Por el cambio climático no hay trabajo, no hay recursos, no hay vivienda, hay migraciones, la salud está siendo afectada y eso significa que van a venir nuevas enfermedades. Punto número 3. Los obispos africanos afirmaron que el cambio climático pone de manifiesto un impactante ejemplo de pecado estructural. En otras palabras, tratan de decir, el cambio climático es pecado. Las personas, y eso ya lo dijo en la Laudato Si, de hecho. Las personas que cogen y no respetan el medio ambiente
están en pecado. O sea que si tú estás en contra del cambio climático o no crees en el cambio climático, estás perdido según la Iglesia Católica. Disculpen que vaya un poquito rápido, pero queremos avanzar en el tema. Punto número 9. Vamos a leer. Como siempre, pareciera que la culpa es de los pobres, pero la realidad es que un bajo porcentaje más rico del planeta contamina más que el 50% más pobre de toda la población mundial. En esto tiene razón. Y que la emisión per cápita de los países más ricos es muchas veces mayor que la de los más pobres. En otras palabras, los países más ricos son un grave problema. ¿Qué vamos a hacer con los países más ricos? O los controlamos o los hacemos pobres. Yo no sé qué se van a idear ellos con los países más ricos, pero dicen, ellos tienen la mitad de la culpa, así que tenemos que hacer algo con sus países. Y bueno, ya van a ver justamente a qué se refiere con el punto número 9 más adelante. Sigamos. Punto número 13. No es posible ocultar la coincidencia de esos fenómenos climáticos globales con el crecimiento acelerado de la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo desde mediados del siglo XX. Una abrumadora mayoría de científicos especializados en clima sostiene esta correlación y solo porcentaje de ellos intenta negar esta evidencia. O sea, dice, hay un montón de científicos que dicen que sí, que realmente el cambio climático está sucediendo todo esto, pero también dicen lo siguiente, pero hay un pequeño grupo de científicos que niegan, hay un pequeño. Yo digo que si todo esto es verdad y todo esto es real como ellos lo están diciendo, ¿por qué tienen que haber científicos renegados que dicen, oye, ¿sabes qué? El cambio climático no es como lo están pintando. Los que tienen la culpa de esto no es específicamente los seres humanos. Aquí hay un poquito algo más. Pero bueno, ahí está, ¿no? Punto número 14. Los elementos de origen natural que suelen provocar calentamiento, como las erupciones volcánicas y otros son insuficientes para explicar la proporción y la velocidad de los cambios de las últimas décadas. Y justamente lo que nos decía Alfonso, ¿no? El ser humano tiene el 90% de la culpa. No es que erupcionó un volcán y eso impacta gravemente. No. Es que pasó un catástrofe natural. No. El ser humano tiene la culpa. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos el problema y este problema hay que solucionarlo. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del ser humano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una despoblación? ¿Vamos a ponerle límites al ser humano? ¿Vamos a ponerle multas al ser humano? ¿Vamos a ponerles un límite de consumo de carbono a cada ser humano para un año? ¿Será que van a hacer esto? No es que van a hacer. Lo están haciendo. Ese es el plan de ellos, justamente. Ponernos una correa. Así como cuando tú coges a un perrito y no quieres que el perrito se salga de la casa y le pones un collar, pues es lo que nos quieren hacer de cierta manera. Bueno, vamos a seguir. Punto número 19. Finalmente podemos agregar que la enfermedad del virus 19... por favor, ahí me ayudan en equipos, parece que alguien tiene abierto el micrófono. Continúo. Finalmente, podemos agregar que la enfermedad del virus 19 ha constatado la estrecha relación de la vida humana con la de los otros seres vivientes y con el medio ambiente. Interesante. Escuchen. La enfermedad 19, ustedes saben a qué me refiero, no puedo decir la palabra porque ya saben cómo está YouTube. La enfermedad 19 dice que nos hizo ver esta estrecha relación que nosotros tenemos con el medio ambiente. ¿En qué sentido? Pero vamos a ver qué siguen diciendo ellos. Pero en especial ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Esto me permite repetir dos convicciones en las cuales insisto hasta el cansancio. Todo está conectado y nadie se salva solo. Repito, todo está conectado y nadie se salva solo. Señores, la enfermedad 19 nos hizo dar cuenta que si nosotros no hacemos, vamos a decirlo así, un orden mundial para tener las cosas de manera ordenada, lo que pasa en China afecta al mundo y lo que pasa en Sudamérica afecta a Europa y a los demás países y a los demás continentes. Ya, así que nadie se salva solo. Así que si nos guste o no nos guste, por la evidencia de la enfermedad 19 que ellos mismos la provocaron, nos da a entender de que
Aquí nadie se salva solo. O sea, sí o sí, cada país tiene que tener sus reglas, sus límites para que estas tragedias no vuelvan a suceder. Bueno, disculpen, saben que estoy hablando con sarcasmo, ¿verdad? Punto número 28. Necesitamos repensar entre todos la cuestión del poder humano. ¿Cuál es su sentido? Escuchen. ¿Cuál es el sentido del ser humano? Bueno, que yo sepa, según la Biblia, el sentido del ser humano es ser salvo, pero vamos a ver cuál es el sentido de ellos. ¿Cuáles son sus límites? Atención, ¿cuál es el límite? Vamos a ponerle un límite al ser humano. ¿Cuál era, recordando un tema que ya tuvimos, las ciudades de 15 minutos? Puedes salir de donde tú vives, del pueblo, de la ciudad donde tú vives o de tu barrio, solamente puedes salir 100 veces al año. Ya te pusieron un límite. O sea que puedes salir aproximadamente 2 veces por semana. Ya te pusieron un límite. ¿Cuál es el límite del ser humano? Bueno, vamos a ponerle límite al ser humano. Es lo que ellos quieren decir. Porque nuestro poder ha aumentado frenéticamente en pocas décadas. Hemos hecho impresionantes y asombrosos progresos tecnológicos y no advertimos que al mismo tiempo nos convertimos en seres altamente peligrosos. O sea, el ser humano es una cosa capaces de poner en riesgo la vida de muchos seres y nuestra propia supervivencia. Cabe repetir, hoy la ironía de solo bien. Un siglo tan avanzado que era también el último. Hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo que nuestro poder y el progreso que generamos se vuelven contra nosotros mismos. Ahora miren, aquí están hablando de nosotros, del ser humano es el problema. Y les voy a decir otra cosa. No somos específicamente nosotros. Yo no digo que un ser humano indisciplinado no puede causar un daño al medio ambiente. Claro que sí, lo puede hacer. Pero yo les digo algo. ¿Qué puede contaminar más? ¿1000 personas o la compañía Coca-Cola? ¿Quién puede contaminar más? Díganme ustedes. ¿O qué puede contaminar más? Un grupo de 1 millón de personas a la compañía de Monsanto. ¿Quién puede contaminar más y quién puede impactar más al medio ambiente? Entonces no son los seres humanos. No metamos a todos en este problema. Son las grandes compañías que lucran. Son las grandes compañías las cuales negocian con Babilonia. Porque cuando nosotros vamos a Babilonia 18 y leemos todos los comercios mundiales, ellos tienen el poder mundial de la economía mundial, de todo lo que se mueve en este mundo, ya tecnología, animales, agricultura, todo, modas, todo, ellos manejan todo, ya. ¿Quiénes son realmente los que están haciendo este impacto? Si es como ellos lo dicen, ¿no? Son las grandes compañías. No somos las personas que vamos de a pie, que de buenas a peor, tal vez por ser indisciplinados, tiramos un papelito a la calle, que no digo que esté bien, de hecho está mal hacer eso. Ya, pero vuelvo a insistir, ¿quién contamina más? ¿Un grupo de 1 millón de personas o la compañía de Monsanto? La respuesta es obvia. Punto número 34. Para que haya avances sólidos y duraderos, me permito insistir que deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados. O sea, se tiene que reforzar estos acuerdos para combatir el cambio climático entre los estados. O sea, un mundo más conectado, más global, un nuevo orden mundial. Hablemos, punto número 35, hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces. Pongan mucha atención a esto. Dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Atención. Estamos hablando de organizaciones mundiales que aseguren el bien común mundial. No que respeten los derechos humanos, no que te respeten a ti como individuo, sino el bien común mundial. Y si el bien común es que se aplique el dinero digital, se va a hacer. Y si por el bien común es necesario las ciudades de 15 minutos, vamos a aplicar las ciudades de 15 minutos. Y si por el bien común es necesario que se descanse un día a la semana, el cual va a ser el domingo, pues se va a hacer. Es lo que ellos están diciendo. La erradicación del hambre y la miseria. Y bueno, ahí también entra esta cuestión de la renta básica universal, que ya vamos a hablar en algún momento, también en alguna transmisión en el futuro. Y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. O sea, señores, si se decide tomar esta decisión, se va a hacer sí o sí, y punto. Y no importa si tú eres de otro credo, si tú crees o no crees, si tú eres niño, eres joven, eres viejo, no importa, esto se va a aplicar sí
sí o sí, son objetivos irrenunciables, o sea, se tienen que aplicar porque se tienen que aplicar. Punto número 36, vamos terminando. Sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas, pero miren el lenguaje que ellos utilizan. Es una pena que una crisis se desaproveche. Yo diría que es una pena que suceda una crisis, pero bueno, a ellos les da pena que se desaprovechen las crisis mundiales. Bueno, cuando serían ocasión para provocar cambios saludables. Es lo que ocurrió en la crisis financiera del 2007 al 2008 y ha vuelto a ocurrir en la crisis de la enfermedad 19 que ellos provocaron. Porque, ¿por qué? Las verdaderas estrategias que se desarrollan posteriormente en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. Bueno, claro. Y obviamente que esas cosas les benefician a ellos. Y bueno, punto número 42. El mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva. No basta pensar en los equilibrios de poder, sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar con mecanismos globales. Atención, y de reaccionar con mecanismos globales ante los retos ambientales, sanitarios, culturales y sociales, especialmente para consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales. O sea, lo más elemental se tiene que respetar sí o sí. Y si lo más elemental es esto, se va a hacer y punto. A los derechos sociales y al cuidado de la casa común. Tenemos que sí o sí cuidar este planeta como sea y se va a aplicar y se va a implementar lo que sea, pero se tiene que hacer. Se trata de establecer reglas globales, escuchen, se trata de establecer reglas, no sugerencias, reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial, o yo diría que permitan asegurar este nuevo orden mundial. Eso es lo que está diciendo el papá. Punto número 58. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos o nada. Suelen llamar la atención en las conferencias sobre el clima las acciones de grupos que son criticados como radicalizados, pero en realidad ellos cubren un vacío de la sociedad entera que debería ejercer una sana presión, o sea, se tiene que presionar. Pero dicen, una sana presión, dicen, y entre comillas le ponen todo. Bueno, presión es presión, ¿no? Porque a cada familia le corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos. Punto número 59, y esto es muy interesante porque eso está por suceder. Si hay un interés sincero en lograr que la COP28, que esto se va a dar entre noviembre y diciembre, entre el 30 de noviembre al 12 de diciembre, o sea, esto en un mes va a suceder, en menos de un mes va a suceder, de hecho, el COP28. Mucha atención a eso. Repito, si hay un interés sincero en lograr que la COP28 sea histórico, que nos honre y ennoblezca como seres humanos, entonces solo cabe esperar formas vinculantes de transición energética, o sea, dejar el combustible y agregar otras fuentes de energía, que tengan 3 características: que sean eficientes, o sea, las nuevas energías tienen que ser eficientes, tienen que ser obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente, o sea, que pueda tener un control total de estas nuevas energías. Es increíble, pero bueno. Esto para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por 3 aspectos: que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. O sea, esto va a ser obligatorio, hermanos. O sea, aquí está, yo no me estoy inventando nada. Esta es la nueva encíclica del Papa Francisco. Esto va a ser intenso, va a ser drástico, y lo van a hacer todos, lo está diciendo. ¿Sí se dan cuenta del lenguaje? O sea, el lenguaje es claro, no lo están ni siquiera disimulando. No es lo que ocurrió en el camino recorrido hasta ahora, y solo con ese proceso se podría recuperar la credibilidad de la política internacional. O sea, la única manera de recuperar esta política es haciéndolo obligatoria. Wow. Porque únicamente de esa manera concreta será posible reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar a tiempo los peores males. O sea, la única manera de evitar el desastre que se viene es hacerlo obligatorio y esforzar a las personas a que lo hagan. Punto número 61, muy interesante lo que dicen aquí. A los fieles católicos no quiero dejar de recordarles la motivación que brota de la propia fe. Aliento a los hermanos y hermanas de otras religiones ecumenismo que hagan lo mismo. Unámonos todos, señores.
porque sabemos que la fe auténtica no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás, ecumenismo y los lazos con todo lo creado. Nos llama a un ecumenismo. Y el último punto que les voy a leer, el punto número 72. Si consideramos que las emisiones per cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de una... Miren, escuchen bien esto. Esto es muy interesante, verán. Cuando hubo el Acuerdo de París, en ese tiempo, si no mal recuerdo, Donald Trump era presidente y Donald Trump dijo, no, yo me salgo del Acuerdo de París, ahí se ven todos. Yo no creo en el cambio climático. ¿Sí están de acuerdo algunos? Y miren, justamente menciona Estados Unidos. Nosotros sabemos que en la profecía Estados Unidos y el Vaticano llegan al final, ¿ya? Lo sabemos perfectamente. Miren lo que va a decir Estados Unidos. Si consideramos que las emisiones per cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante de China y cerca de 7 veces más respecto a la media de los países más pobres, podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendrá un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo. En otras palabras, están diciendo que los habitantes de Estados Unidos contaminan más que los chinos. Hermanos, el país que más contamina en el mundo creo que es China y es India, si no recuerdo mal. Pero ellos dicen no. Un habitante de Estados Unidos contamina el doble de lo que contamina un chino. Y es por eso que hay que cambiar el modo de vivir de Occidente. O sea, ¿qué tal si nosotros aplicamos otra manera de vivir en la cual sea un poco más restringido y las personas no tengan tanta libertad y toda la cosita, que es todo lo que nos han venido diciendo? Esa es la nueva encíclica del Papa Francisco, y eso que he omitido algunos puntos, solamente puse entre comillas los más importantes, aunque para mí todos eran importantes. Hermanos, miren, está también y agrego esto, y con esto pues cedo el paso al siguiente exponente. Disculparán si me alargo un poquito, pero no había manera de poder hacerlo más pequeño. Pero miren, es interesante que el Papa Francisco saca esta encíclica el 4 de octubre. El 7 de octubre se desata una guerra en Medio Oriente, Israel, ya hablamos también de un tema justamente de eso. Y hay justamente la COP28 entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. Ahora yo digo algo, tal vez esté equivocado con lo que vaya a decir. ¿Qué tal si sucede algo, algún catástrofe nuclear o yo no sé, en estos días antes de que ocurra el COP28 o cuando esté sucediendo el COP28? Y fortalezca nada más ni nada menos que lo que se dice en esta encíclica y nos lleve de una manera un poquito más acelerada a lo que ellos quieren hacer, que es un nuevo orden mundial. Ellos lo están diciendo: gobernanza mundial, decisiones mundiales, límites mundiales, objetivos mundiales, es lo que dice la encíclica. Entonces, mis queridos hermanos, es para ponernos a pensar un poquito. Gracias, Nelson, por tu intervención. Bueno, hemos hecho un repaso general de la encíclica, que en realidad es una encíclica mucho más corta que la original, ¿no? Que la primera parte, que la Laudato Si. Pero sin embargo es una encíclica mucho más contundente, ¿sí? Mucho más agresiva, hermanos. Ustedes acaban de ver, básicamente se está sugiriendo en esta encíclica que hay que imponer ya un gobierno mundial, una entidad mundial que regule, que obligue y que controle, porque si no el mundo se va a ir a un apocalipsis climático. Una cosa increíble, o sea, es directo, ya no están así con minucias, con sutilezas, es muy directa esta encíclica, hermanos. Y si usted no le ardió la oreja de oír todas estas cosas, es porque no se entera de nada, no está despierto, hermano. Entonces, dense cuenta de lo que se está hablando en esta encíclica. Y bueno, damos la bienvenida a Andrés Aguilar, que acaba de conectarse. Bienvenido, mi hermano. Un gusto contar contigo. Hemos analizado ya puntos importantes de la encíclica y ahora quisiera continuar contigo también. Mira, no sé si ustedes notaron, ¿no? Si tú quisieras comentar un poco respecto a eso y de ahí desarrollar un poco tu parte, pero especialmente en los numerales más o menos desde el numeral 5 hasta el numeral 15, si ustedes se fijaron, se está tratando de desacreditar a aquellas personas que no adhieren al cambio climático.
Sí, que a aquellos a los que se llaman negacionistas, ¿no? A los que están negando el cambio climático, o más que el cambio climático, el discurso que ellos defienden sobre el cambio climático. Se los está inclusive menospreciando en ciertas partes. Por ejemplo, se dice que algunos están tratando de relativizar lo que estamos viendo, algunos se están burlando, dice, del calentamiento global. Eso dice directamente en el 6, ¿no? Llama burladores a aquellos que no adhieren a lo que ellos están tratando de imponer. Se les está llamando también extremistas en ciertas partes. Sí, entonces, si ustedes se fijan, se está tratando de desacreditar a aquellos que no están adhiriendo. Y esto es extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú hablas en contra del discurso que te venden del cambio climático, a ti es al que te catalogan de estar mal, ¿no? De loco. Sí, y aquí en esta encíclica, si ustedes se fijaron, el Papa lo que está diciendo es que los locos realmente son los que lo niegan, ¿no? Y que ellos son los que a nosotros nos están acusando, inclusive medio lo pone como que nos estuvieran persiguiendo, ¿no? Pero no, son ellos en realidad, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, se está tratando de ridiculizar, de menospreciar a aquellos que no adhieren al discurso que nos están tratando de vender. Y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Así, por ejemplo, empezó la persecución a los judíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los judíos como minoría ahí en Alemania y, y que ellos son los culpables, ¿sí? De la crisis económica que atraviesa Alemania y se los ridiculizaba, se los menospreciaba, se los hacía de menos. Y ustedes saben cómo terminó eso, ¿verdad? Y es curioso que existe una cita en el Conflicto de los Siglos que justamente dice que eventualmente van a ser los guardadores del sábado los que sean acusados por todos los desastres que se están viendo en el mundo. Entonces, noto yo aquí en esta encíclica un preámbulo hacia esa condición que la profecía ya lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? La persecución que sufrirá el pueblo de Dios. Eh, Andrés, quisiera oír tu opinión al respecto y qué es lo que te llamó la atención acerca de la encíclica. Muchas gracias, estimado Alfonso. Un saludo también a todos aquellos que están conectados con nosotros. Miren que realmente nosotros miramos algo muy interesante, a pesar de que la encíclica es corta. Ustedes pueden notar el lenguaje que se utiliza. Yo quiero sacar a colación una noticia que salió en relación a la encíclica, ¿sí? Para mí, pues miren cómo el mundo, de paso, miró esta situación, esta posición. Eh, Voy a compartir justamente esta parte de lo que ya salió en un enunciado y nos decía lo siguiente, y espero que se pueda mirar ahí, los que están conectados con nosotros lo puedan tener en consideración. Entonces, ya que están aquí internamente pueden mirar, pero lo que estamos viendo aquí es que de Laudato Si a Laudato Deum es el estudio del medio ambiente, y esta partecita es interesante, y el misterio de la creación. Cuando habla del misterio de la creación, es porque se está metiendo a un punto en el cual le compete a Dios. ¿Y por qué? Porque ya Nelson dio quizás una corrida breve de lo que la encíclica menciona. Y leerla en un programa no sería tan complicado, pero rescato 6 puntos adicionales y algunos van a tener concordancia con lo que ya mencionó Nelson. ¿Por qué el misterio de la creación y por qué el Papa está en medio de este asunto? Porque uno de los puntos que se enfatiza aquí, obviamente que ya se habló, es la crisis climática global. Por causa de esta crisis climática global, la atención entonces del papado es, hay que reforzar toda esta experiencia, tenemos que cuidar la casa común. Recordemos que este es el mismo lenguaje utilizado en la primera encíclica Laudato Si, en la versión primera, pero se vuelve a reforzar nuevamente aquí el mismo tema. Hablando del paradigma tecnocrático, que también ya mencionó en la encíclica Laudato Si en su primera versión, yo leo,
En el Laudato Deum ahonda todavía más en este concepto y afirma que la inteligencia artificial, noten que ahora también habla del tema de la inteligencia artificial, y de las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Noten que esto estamos entrando en un desarrollo de las tecnologías y que, claro, estos paradigmas, estas situaciones que no son tan creíbles, nosotros estamos mirando que en la práctica están avanzando. El punto de la debilidad de la política internacional. Ya Nelson citó algo interesante. ¿A dónde se quiere escalar? Es a un control global. Si hay debilidad en la política internacional y con tantas reuniones que han venido teniendo, hablamos de la COP25, COP26, la COP27, que fueron reuniones magistrales donde se trató toda esta temática, pero ¿qué ha sacado, dice el Papa dentro de la encíclica? ¿Qué se ha hecho con todo esto? La verdad es que no han avanzado. Por eso es que hace la pregunta aquí, ¿qué les importa el daño a la casa común si ellos se sienten seguros bajo la supuesta armadura de los recursos económicos? ¿Qué han conseguido con su capacidad y con su esfuerzo? Él resume de esta manera, no hay nada, no han hecho nada, entonces tanta reunión y no sacan nada. Entonces, estas conferencias sobre clima, que es el punto número 4, es un llamado entonces a que él quiere meterse de lleno a impulsar el cambio. Él quiere proponer que se active no solamente el Laudato Deum, sino que se active todo el componente de la versión 1 y la versión 2 de Laudato Si. Y por eso nosotros encontramos que en el cuarto capítulo de esta exhortación, Francisco hace un repaso a las cumbres del medio ambiente que se han celebrado, que ya habló de esto Nelson, y ustedes miran que los acuerdos que han tenido, leo la parte final, palabras de él, han tenido un bajo nivel de implementación porque no se establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción a los incumplimientos. Noten con lo que está hablando. Él está hablando de control, revisión, pero también sanción. ¿Quiénes van a ser sancionados? Los países, los gobiernos que no cumplan con las disposiciones establecidas. Y finalmente los países, los gobernantes, ¿a quién sancionan? ¿A quién controlan? ¿A quiénes van a revisar? A los ciudadanos. Exactamente lo que Alfonso tú dijiste. Estamos mirando la construcción de una fase final, porque no es la fase inicial. Recordemos que esto hace que casi 8 años salió como la versión primera. Hemos caminado en esta experiencia y hoy estamos mirando que estos son los peldaños finales de esta construcción que ya inició. Finalmente, vamos a un punto 5. ¿Qué esperar de la COP que viene en Dubái? Ya Nelson habló algo de esto, quizás no quiero ser muy repetitivo, pero lo que Francisco dice es que terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, algo verde, algo romántico, algo frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Eso es lo que apuntó él. Propone también foco en la próxima cumbre del medio ambiente que se va a celebrar en los Emiratos Árabes Unidos. De paso, miren, ¿por qué se celebra en un país o en un lugar que de paso fue sede del Mundial de Fútbol? Ahora está siendo considerada como una sede para la reunión climática y considerando también que ustedes investigan un poco, Dubái es un país que, miren, tiene pocos recursos naturales, donde incluso el agua tienen que importarla, ¿sí? Finalmente miramos que esto es una marcada aceleración de la transición energética, dice Francisco, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Noten, todo lo que está en la encíclica, de paso ustedes pueden revisar. La palabra control, monitoreo, supervisión, son lenguajes que están llenas o llenando las páginas de cada punto que él propone. En otras palabras, estamos por entrar, él está presionando el gatillo, por así decirlo, al control total. Por eso dice, ya no nos servirá sostener instituciones para preservar los derechos de los más fuertes sin cuidar los de todos, pero ¿a cambio de qué? Todos estos eslogans que él tiene no son de buena gente. Ahora bien, obviamente las personas dicen, qué bonito que hay alguien preocupado por el medio ambiente y que quiere cuidar de la situación, ¿verdad? Con buenas propuestas, muy buena la situación, pero ¿qué tiene detrás de todo esto? Finalmente leo que las motivaciones espirituales, que también conlleva ese punto 6, porque si esto fuera simplemente el eslogan de cuidemos la tierra, cuidemos la casa común, activen los planes de emergencia, perfecto.
Pero nosotros recordamos, segunda de Tesalonicenses 2, que ya alguien en el público citó, recordamos que el eslogan tiene que ser espiritual porque todo este drama no solo es político, no solo es ambientalista, todo este drama tiene que ver con un asunto espiritual porque hacia allá estamos caminando. Este es un drama en el cual ya Galo también mencionó, este es un drama que se está construyendo como la Torre de Babel y esto lleva implicaciones espirituales y es exactamente lo que el hombre maneja. Y es desde hacia donde estamos caminando. Por eso dice que en Laudato Deum recordamos que los católicos en este punto cuando habla de católicos, usted dice que yo no soy católico, déjeme decirle, para este momento, recordando todos los procesos de pactos que se han venido haciendo, no solo entre protestantes, sino también entre todas las comunidades religiosas, hablando de budistas, shintoístas, brahmanistas y demás istas, ya para este momento estamos prácticamente caminando en un acuerdo común. Por eso se cantan los mismos himnos, por eso se predican las mismas cosas que se deben hablar, por eso es que todo está ligado a una situación de un común denominador, y yo podría decir con palabras casi capitales que casi todas las religiones en este momento están vinculadas a un uno, ¿sí? Y cuando digo todas, es todas, porque aquí nadie se salva de la colada. Pero lo que dice aquí es que estas motivaciones que brotan de la propia fe para el cuidado de la creación, dado que el universo muestra la inagotable riqueza de Dios, no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? Sí o sí, necesitamos cuidar porque esto también tiene una relación espiritual. Recordemos, amigos, que ese es el punto donde se nos quiere llevar, a relacionar que la espiritualidad está en medio de esto, a llevar a que el mundo ha venido caminando sin sintonía con Dios y entonces tiene que llegar algún momento de una experiencia espiritual para el mundo también. Y estos son impulsos que el papado está dando para entonces que la gente pueda ser llevada a una experiencia religiosa. Y recordemos, por eso el asunto de la marca de la bestia, del día domingo como tal, tiene que ser una experiencia religiosa, de forzamiento, de conciencias, una campaña que se está ya mencionando y el cambio climático es un punto a colación, y Galo muy bien lo citó, que no es que Dios lo está causando, es el diablo el que está encaminando estas experiencias y nosotros estamos mirando y somos parte nada más de algo que ya hemos visto y solo para recopilar historia, ya en el 2016 hablábamos del cambio climático, que hay que tomar acciones en temas del cambio climático, decía el oficial del Vaticano, este cardenal Turkson, y que decía que esta es una necesidad moral. Y si es una necesidad moral, entonces está presionándose para que entonces la gente pueda entender estos asuntos, estas implicaciones. Y claro, aquí vienen las famosas ONGs, aquí vienen los famosos personas de buena voluntad, como llama el papado, a esta gente que puede contribuir para esta experiencia. Y ustedes van a mirar que aún dentro del ámbito religioso lo que se va a procurar es activarse un poco más para cuidar, entre comillas, la casa común, ¿verdad? Entonces, Alfonso, bajo todo este eslogan de situaciones que estamos mirando hoy en día, y que ya tanto Nelson ha hablado de una manera, yo creo que muy coherente y muy sencilla en el aspecto global de todo este tema, estamos simplemente siendo observadores de la culminación de algo que ya se inició, pero que estamos por ver las acciones que esto va a conllevar, porque hemos hasta aquí visto que Dios de alguna manera ha paralizado, ha puesto tranquilidad, ha puesto, por así decirlo, un aire de respiro para nuestra preparación incluso. Lo que estamos mirando aquí son propuestas que van a llevar a una exposición mayor, que van a llevar a una situación de un avance mucho más enfático, y nosotros necesitamos entender que las oportunidades de esta preparación están terminando también para nuestra experiencia. Por lo tanto, es bueno agilitarnos en el proceso, pero sí, control y control, control es el eslogan prácticamente de lo que yo saco a conclusión, mi estimado Alfonso, de esta parte número 2 de la encíclica Laudato Deum. Excelente, muy interesantes los puntos que has tocado. Y, y bueno, ahí mencionaste un poco acerca de la COP28, ¿no? Y algo que ya llamó bastante mi atención, y ayer lo dije en el último video que saqué,
es que el Papa se ha mantenido bastante neutro, no se podría decir, con este asunto de la guerra en Palestina. Y el motivo de que se haya mantenido así es justamente porque está moviéndose en todo este asunto del cambio climático. Ha habido un montón de eventos, un montón de declaraciones, un montón de reuniones con respecto al cambio climático desde que sacó esta famosa encíclica. ¿Sí? Tú lo ves muy activo. Es más, hace muy poquito fue esta reunión previa a la COP28, donde se invitaron a líderes religiosos de todo el mundo. Sí, no sé si ustedes vieron esa noticia, se hizo una previa, ¿no? Con los líderes religiosos antes de que se dé la cumbre del COP28 para exhortar, para llamar la atención de los poderosos del mundo a que pongan en práctica los principios de la encíclica Laudato Si y también de la Laudato Deum. Entonces, eh, no es coincidencia que el Papa haya estado tan calladito con respecto a al conflicto en Palestina, porque lo que ha estado enfocándose bastante es en este asunto del cambio climático. Le es más conveniente en este momento, si ustedes se fijan. Ahora bien, en esta reunión de líderes religiosos participaron alrededor de 30 líderes religiosos de todo el mundo, muy importantes. Sí, representantes de los musulmanes, de budistas, de hinduistas, de muchas religiones, hermanos. Fue una cosa grande. Si ustedes se ponen a pensar, si ustedes se ponen ahí más o menos a hacer un cálculo tentativo, entre todos los líderes religiosos que hubo en esta reunión, se abarca más o menos, podríamos decir, el 80% de la población mundial, porque ahí están involucrados hinduistas, budistas, musulmanes, cristianos, de todas las ramas religiosas que te puedas imaginar del mundo, estuvieron involucradas en esta reunión. En otras palabras, se quiere abarcar a la mayor cantidad de población posible. Y dentro de los líderes que lideran, valga la redundancia, de estas religiones, se abarca el 80% de la población. Es una cosa increíble el movimiento tremendo que se está haciendo con respecto a este evangelio climático que está predicando el Papa. Eh, Protestantes, se ha visto, ¿no? En estas semanas, protestantes, hermanos, haciendo protestas, pero no protestas espirituales, no protestas cristianas, sino protestas contra el cambio climático en las afueras de empresas petroleras. No sé si vieron esa noticia, ¿no? Una cosa interesante. Protestando, ¿no? Por el cambio climático, eh, basándose en los principios de las encíclicas papales, entre otras cosas. Hace poco se reunió también con el presidente de la COP28. Eso fue hace nada más unos pocos días que el Papa se reunió con el presidente de la COP28 pidiéndole que ponga en práctica los principios de esta nueva encíclica, entre otras cosas que han estado sucediendo, todo en torno al cambio climático, hermanos. Ahora yo quisiera preguntar a Galo, ¿no? Que nos puso al inicio la base espiritual, la base bíblica sobre este tema. Quisiera ver tu opinión, ¿no? Con respecto a la encíclica, si hay un punto que te haya llamado la atención o algo que quisieras recalcar respecto a esta encíclica. Muchas gracias, Alfonso. Mira, lo que realmente pude resaltar de esta encíclica que acaba de salir es cómo utiliza Francisco el evento, las circunstancias del COVID-19 como parte de toda esta agenda medioambientalista. Entonces, resulta que al final de las cosas, las piezas van calzando, ¿verdad? Que lo que se suponía, que por allí decían, no, son conspiraciones, que todas estas cosas solamente son de personas sesgadas. Ahora vemos con clara evidencia que todo lo que sucedió en aquel evento es parte de este rompecabezas que tiene como objetivo, como agenda, establecer el gobierno de rebelión contra Dios, la erección, la construcción de la Torre de Babel, que empezó en las generaciones, en los siglos antiguos, y a través de cada generación, de cada era, ha atravesado, ha proseguido, ha continuado secretivamente para ir construyendo peldaño a peldaño
este gobierno con una religión que tenga como único objetivo la adoración a Lucifer. Yo quiero que pues miremos para que no tengamos ninguna duda con respecto a esto, cómo el mismo catecismo de la Iglesia Católica enseña. Esto dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros fuéramos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que Él, hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que enseña Laudato Si, Laudato Deum? Que finalmente la construcción de este andamiaje que empezó con Nimrod, la rebelión contra Dios, hacer una sociedad que quite a Dios de la película, nosotros manejamos nuestros asuntos, la humanidad maneja su propio destino, es lo que aquí mismo nos enseña. El hombre es Dios. Frente a esto, cuando nosotros vemos, ¿verdad? En la misma experiencia de Juan Pablo II, cómo él visitaba, por ejemplo, visitó la India y cómo hay precisamente los artículos noticieros donde ven a Juan Pablo II que fue ungido con la señal de Tilak, un dios hindú que simplemente quita la existencia del Dios del cielo. Él abrazó esa religión hindú. Por otro lado, vemos cómo él besó, el mismo Juan Pablo II besaba el Corán. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué hace una persona abrazando todas las sectas culturales religiosas? Como los decía, ahí las logias masónicas, esa es la consigna de esa religión pagana, la adoración a Lucifer. Hermanos y amigos, vemos que Francisco, ¿qué hizo Francisco? Fue allí, ¿verdad?, con el gran imán en Arabia Saudita y firmaron un acuerdo interreligioso, el respeto, el abrazar toda la comunidad religiosa por múltiples diferencias que puedan existir entre sí, todas cohabitamos en un ambiente de respeto y tolerancia. ¿No es esto un llamado a la unidad interreligiosa? ¿No es todo lo demás que está pasando en los procesos, todo lo que está pasando en los aspectos financieros en el mundo? ¿Cómo se nos está empujando de a poquito a tener una moneda digital? ¿Cómo usted va al banco y le hacen hacer filas extensas para depositar $10 o $20 cuando todo funciona en un abrir y cerrar de ojos por transacciones digitales? Todo está llevándose a cabo para forzar a la gente a aceptar la unificación, la globalización y como propósito el gobierno de rebelión contra Dios. Y quiero leer esto de la Biblia, no mis palabras. Aquí les leo lo que el Señor nos ha dicho en el libro de Salmos. La palabra del Señor nos dice en Salmos 83, y voy a leer los versos 1 en adelante. Y yo quiero que presten atención al lenguaje que usa David, a ver si no está repitiendo lo que nuestros hermanos han compartido en esta noche. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Pensemos en lo que acabamos de leer. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y cortémoslos de ser nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Quién es el autor, el Dios de Israel? ¿Quién es el único Dios soberano que está presente en la teología de Israel? El Dios del cielo. Miren cómo esta agenda está llevándose a cabo al pie de la letra. Dice, porque han conspirado a una y de común contra ti han hecho alianza. Entonces, no estamos viendo la globalización, no estamos viendo todas las formas de unificación en contra de Dios. Sigamos leyendo. Las tiendas
de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amelec, los filisteos, con los habitantes de Tiro. No estamos viendo una situación multireligiosa, multicultural, multiétnica en un llamado a la unidad. Miren ustedes, dice, también el asirio se ha juntado con ellos, han dado la mano a los hijos de Lot. Miren lo que pasó aquí, los rebeldes, cuando les fueron invitados a salir de Sodoma y Gomorra, no quisieron. Los rebeldes, aquellos que tuvieron la luz, pero finalmente tomaron lugar con los enemigos de Dios. Leo el versículo 12, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿No estamos leyendo, amigos, lo que hemos hablado en esta noche? Cómo todo tiene esta consigna y esta razón. Y les leo aquí en Ezequiel 22 y el versículo 26, que dice, sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Y aquí algo que decía Andrés, que cabe muy bien en lo que estamos analizando. Aún la iglesia, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ha sido comprometida en esta alianza. Y estamos mirando aquí, ¿bajo qué premisas? Dice aquí, sus sacerdotes. ¿Quiénes son sus sacerdotes en el pueblo de Dios? Aquellos que están en el manejo, en el liderazgo de la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. Sus sacerdotes quebrantaron mi ley. Tiene que ser alguien que conoció el camino de Dios para que se quebrante, ¿no es cierto? Apostasía, haber rechazado un mensaje del Señor, es un mensaje directamente a nosotros, los que estamos sentados en este lugar. Y dice así, y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia. Por ahí decía, ¿verdad? Nuestro hermano Andrés, nuestro hermano también, ¿verdad, Alfonso? Que se vio, ¿verdad? Como protestantes apoyando el movimiento medioambientalista. Hablábamos la semana pasada aquellos también evangélicos en el mundo cristiano que está apoyando a Israel, todos esos temas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nos dice aquí que dice, contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. ¿Acaso nosotros estamos llegando al tiempo en que nosotros mismos vamos a ser afectados por esta agenda globalista de unidad y unificación con una agenda religiosa detrás de todo para destruir el camino de Dios y exaltar a Lucifer? Claro que sí. El Señor nos está diciendo claramente que entre lo limpio y lo inmundo ya no encontramos diferencia. Nos da lo mismo que prediquen una cosa aquí, prediquen otra cosa allá, enseñen una cosa aquí, enseñen otra cosa acá, al final todos démonos abrazos y todo va a ser bonito. El Señor nos ha dicho que esa integración interreligiosa es algo terrible. ¿Por qué? Y vamos a terminar el versículo. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Amigos queridos, la palabra del Señor es clara y sensata. Y es un llamado a que nosotros pensemos, sí, la agenda, ¿verdad?, del Papa, la encíclica, de que el medio ambiente, pero no es tan malo, está bien cuidar el sol, las plantas, los árboles, el mar, qué lindo, cuidemos, qué hermoso. Pero hay una agenda detrás de ese lenguaje, de ese discurso, que es rebelión contra Dios. Y por eso, hermanos queridos, vemos cómo toda esta religión, insisto, y siempre quiero enfocarme en esto, que es una unificación en la filosofía, en la esencia de la existencia del ser humano, embuida en una premisa: o estás con el Señor o estás contra Dios. Y a esto nos lleva finalmente la decisión individual que cada uno debe tomar. Eh, He de decir que me gustó mucho la relación que hiciste entre el tema y la palabra de Dios. Muy bien explicado, creo que queda muy claro, ¿no? Y, y no había oído esta cita del catecismo que hiciste, una cita sumamente interesante la que nos pusiste acá, ¿eh? Nunca la había oído.
es muy similar a la doctrina mormona, dicho sea de paso. Y yo cuando veo ese tipo de conexiones o relación, me recuerdo de inmediato de Apocalipsis 18, ¿no? Cuando menciona que la gran ramera es madre de las abominaciones de la tierra, ¿no? Y en el catecismo, en la cita que has expuesto, vemos mucha similitud con la doctrina mormona, pero ajeno a eso, ¿no? Nuevamente se pone al hombre como centro de todo este asunto, como el hombre como su propio Salvador, ¿no? Como su propio Dios, dejando de lado al verdadero Señor. Y, y en cierta medida podemos ver que este movimiento ecologista es un movimiento espiritista. Sí, no sé qué piensen de eso ustedes, ¿no? Pero se ve bastantes bases espiritistas y ustedes saben que una de las fuerzas unificadoras del mundo al final de los tiempos es el espiritismo moderno. Tanto Elena de White como la Biblia hablan de eso, ¿no? Del espiritismo moderno y se puede notar que toda esta cuestión del ecologismo entra en esta corriente espiritista. Sí, si alguien quiere opinar respecto a esto, me gustaría escucharlos, ¿no? Antes de Solamente proceder ya a las Alfonso, conclusiones. Ajá. solamente Alfonso, leo ese último parrafito de la encíclica, ¿no? Eso se encuentra en la página 129 del Catecismo de la Iglesia Católica de los libros escritos en Nueva York en 1995. Termina ese párrafo diciendo que decía, ¿verdad? El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que Él, hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y luego dice, maravíllate y regocíjate, hemos llegado a ser Cristo. Entonces, bajo esta indicación, este mensaje, todo está abrazado, todo el mundo, toda filosofía, toda corriente, todo punto de vista, todo aspecto de la esencia de la vida del hombre está abrazado en este plan de unificación. Terrible espiritismo, claro que sí, amigos y hermanos. Es algo realmente que nos debe poner realmente en oración delante de Dios para nunca, nunca caer en estas condiciones. Bien, entonces, si Andrés tiene algo más que decir. Sí, Alfonso, quizás añadiendo lo que Galo dice. Es algo interesante, ustedes analicen, amigos, cuando la primera encíclica salió, ¿cuál era el nombre oficial? Era Laudato Si. ¿Qué significaba Laudato Si? Es alabado sea. Ahora, alabado sea quién, alabado sea qué. Ahora lo confecciona y pone prácticamente algo que es interesante porque si ustedes miran, cuando es elegido un nuevo papa, cuando tiene una celebración especial dentro del catolicismo, se canta un himno oficial. Y ese himno tiene exactamente lo que voy a compartir en pantalla. Y ustedes miren que es muy parecido al nombre que tenemos hoy propuesto en esta segunda versión de la encíclica. ¿Sí? ¿Por qué causa nosotros miramos toda esta situación, verdad? No sé si están ustedes compartiendo, estoy también en mi pantalla, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí estoy mostrando, ustedes miran aquí, de Deum y miran la otra palabrita que dice laudamus, que se desprende de laudato mismo. Esto es parte de un himno que en cierta figura algunos dicen que fue escrito por San Agustín de Hipona, una fracción de este himno. Pero estos lo cantan como una celebración, en otras palabras, esta encíclica, amigos y hermanos, y esa es mi posición personal, opinión también que comparto con ustedes, es porque se está celebrando algo que viene ya, está completando lo que va a darse. Y por eso es que parte de este ya traducido, de este de Deum, Laudamum, es a ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, y noten la parte final, te venera toda la creación. Por eso es que esto habla, obviamente, de un compromiso de la creación entera para cuidar la casa común. ¿Todo esto a quién? ¿Realmente esto es a Dios? ¿Realmente esto va al Creador? Como ya Galo citó, ustedes y yo estamos mirando que
Estamos caminando en torno a la adoración. La adoración viene en camino, pero ¿a quién? No al verdadero Dios, no al Dios de la creación, sino a estos que quieren ponerse en el puesto de Dios, como ya nos ha comentado la escritura en Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, que quieren tomar este lugar y que están considerando estos eslogans. Y obviamente, como te dice Alfonso, todo este ambiente de espiritismo moderno es parte de la ambientación porque el diablo lo está manejando. Él es el patrocinador de esta situación y vamos a mirar a dónde termina, ¿verdad? Usted y yo sabemos la profecía y entendemos que esto va a escalar todavía más. Excelente. Bueno, entre muchas cosas que la encíclica mencionaba, por ejemplo, está que hablaba un poco de la reducción de la población, ¿no? Y más o menos como la criticaba. Pero realmente, si ustedes leen ahí bien, es como que no se pone ni a favor ni en contra. En pocas, deja abierta, ¿no? Esa pauta, la reducción de la población, por ejemplo. Es otro punto que llamó mi atención de la famosa encíclica. Y bueno, quisiera responder aquí nada más brevemente. Aquí una hermana ponía, ¿no? La COP28 es por el grado 28 de la masonería. No, no es por eso, ¿no? Tampoco vamos a irnos por ese lado de sacar suposiciones que no tienen fundamento, ¿no? La COP28 es el número de la edición, sí, es el número de la edición, hermanos. La primera edición de esta famosa reunión de la COP se dio en 1995. Entonces, para este punto, ¿no? Año 2023 es la 28ª edición, ¿sí? No tiene nada que ver con la masonería ni nada de eso, ¿no? Aunque claro, sabemos que hay gente que viene de estas sociedades secretas y que están involucradas en todo este asunto, pero de ahí que el nombre sea en honor a eso no, no tiene nada que ver, ¿no? Bien, quisiera ya para ir concluyendo la transmisión de esta noche, escuchar una conclusión, un resumen, unas últimas palabras de cada uno y así poder ir cerrando esta temática tan interesante. Agradecemos a los hermanos que nos han estado acompañando. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por compartir. Recuerden que el espacio de chat siempre está abierto para que ustedes puedan interactuar. Y entonces vamos a ir cerrando esta transmisión, que quisiera comenzar con Nelson, después Galo y finalmente que Andrés cierre con unas últimas palabras. Muy bien, gracias, Alfonso. Bueno, mis queridos hermanos, creo que aquí hemos ampliado bastante un poquito acerca de Laudato Si. Y la verdad que es impresionante nosotros poder ver, oír, leer lo que dice esta encíclica, que es encíclica no es nada más ni nada menos que la extensión, la segunda parte, la culminación, la cereza del pastel, como dicen, del Laudato Si, la cual ya salió hace unos 8 años atrás. Pero miren, me gustaría mostrar unos pocos puntos del Laudato Si de una manera bastante breve, pero sin antes decir algo. Quiero aclarar primero que nada que tanto mi persona como los que estamos aquí presentando esta temática, ninguno de nosotros estamos en contra de cuidar el medio ambiente. Vamos a aclarar esto. Todos estamos a favor de cuidar el medio ambiente, de hacer lo que esté en nuestras manos para justamente no contaminar más este planeta a la medida de las posibilidades que también tenemos cada uno de nosotros. Vamos a aclarar esto. Lo que nosotros estamos en contra es que con la excusa del medio ambiente se quiere imponer un nuevo orden mundial. Vamos a decirlo así de esta manera un poquito más simple. ¿Sí? Vamos a aclarar esto para que no vayan a haber después confusiones y vayan a decir, no, es que ellos están en contra de cuidar el planeta. No, todo lo contrario. Ya estamos en contra de que se utilice justamente esto para fines malos. Es como decir que nosotros digamos, cojamos a unas personas, las pongamos a trabajar y las explotemos con la excusa de no, es que el trabajo es bueno y porque el trabajo es bueno me vas a trabajar 16 horas diarias. No, es así, ¿verdad? Entonces es básicamente lo mismo. Entonces, miren, mis queridos hermanos, no puede haber una segunda parte sin una primera parte.
Y ahorita nosotros vamos a ver la primera parte. Yo tengo un video en YouTube que se llama Laudato Si, la encíclica del nuevo orden mundial. Ya es un video que ya se subió hace unos añitos atrás. Yo lo subí, me acuerdo específicamente justo cuando estábamos en media pandemia. Eh, y bueno, ahí se dijeron algunas cosas. Y ahorita yo solamente voy a mostrar así de manera rápida unos cuantos puntos de esa encíclica para que nos demos cuenta, si es que ya no entendimos, no hemos entendido aún cabalmente lo que se trata de Laudato Deum, lo podamos entender con estos puntos que vamos a ver en este momento. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos uno de los primeros puntos. Dice, miren, no hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos y por eso mismo tampoco hay espacio para globalización de la indiferencia. En otras palabras, en Laudato Si, el Papa Francisco comenzó a decir, miren, no hay manera de aislarnos. Aquí todos estamos conectados, todos estamos en la bolsa. Punto número 54, el fracaso de las cumbres mundiales, justamente lo que estaba diciendo Andrés. Esto ha fracasado, hay que tomar medidas. En el punto número 57 hablaba de los riesgos bacteriológicos, o sea, de futuras pandemias. En el punto número 61 de Laudato Si, decía, el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista. Hay que cambiar el sistema mundial a un nuevo orden mundial, es lo que dice. Punto número 63, acudir a la espiritualidad. La Iglesia Católica está abierta al diálogo. Ahí estábamos hablando un poco de la espiritualidad, ¿no? Que detrás de todo eso, claro. La idea es llevar a todos a la Iglesia Católica. Y es por eso que justamente que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, es el verdadero nombre de él, y él adoptó justamente el nombre de Francisco en homenaje a un santo que supuestamente este santo estaba en conexión con el medio ambiente y predicaba a los animalitos y les predicaba a las plantitas. Y pues en la ideología de este santo, entre comillas, ¿no? Que tuvo la Iglesia Católica, pues Francisco adoptó este nombre, justamente, ¿ya? Con una espiritualidad, que esto no es espiritualidad, esto es espiritismo, ¿ya? Esto es espiritismo, pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Punto número 68. El sábado del séptimo día es un descanso no solo para el hombre, sino para los animales. Pero miren, cuando el papado habla del sábado, no habla del sábado como nosotros lo conocemos. Ellos cuando se refieren al sábado se refieren al domingo, ¿ya? Porque para ellos el sábado es el domingo. Entonces dicen, es necesario un sábado o es necesario un descanso dominical. Punto número 71. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Basta un hombre para que haya esperanza. Séptimo día, Dios descansó. Jubileos hace descansar a la tierra. Y bueno, en Laudato Si específicamente se pide de una manera bastante abierta el descanso dominical. Y eso ya lo vamos a ver en los últimos puntos. Punto número 102, la tecnología es muy buena y ayuda mucho al hombre. Punto número 105, el ser humano no es autónomo, necesita un guía todo este crecimiento tecnológico. Y aquí puede entrar un poquito esta cuestión de la inteligencia artificial, que nos va a guiar, nos va a ayudar de alguna manera. Pero bueno, ¿quién está detrás de la inteligencia artificial? Ya vimos nosotros en anteriores presentaciones esto. Punto número 114, una revolución cultural sin dejar la tecnología a un lado. O sea, la tecnología y lo que se viene junto con la tecnología están vinculados. Y ya hemos hablado nosotros, dinero digital, ciudades de 15 minutos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Punto número 133 al 134, el Papa Francisco decía que los transgénicos no dañan al ser humano, así que la comida que viene va a ser full transgénicos, más que seguro. Punto número 164, procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global. Es indispensable un consenso mundial, un nuevo orden mundial. En el punto número 164 nos decían eso. En el punto número 175, de igual manera, nos volvía a recalcar, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial que pueda poner en ejecución, en marcha, todos estos puntos de lo que ya leímos de Laudato Deum y todo lo que hay en Laudato Si. Bueno, punto número 194. Necesitamos cambiar el modelo del desarrollo global. Bueno, lo mismo. Punto número 207. Como nunca en la historia es necesario un nuevo comienzo y un despertar, un gran reset, un reinicio. Y bueno, también en uno de los puntos más controversiales que había aquí de
de esta encíclica era el punto 237 que pedía un descanso dominical. Y esa es la solución que ellos tienen para el cambio climático, descansar los días domingos. Y en uno de los últimos puntos, en el punto número 244, mientras tanto nos unimos para hacernos cargos de esta casa. Señores, todos nos vamos a unir en el domingo. Básicamente es lo que estaba diciendo el Papa Francisco en Laudato Si. Y en Laudato Den dicen esto hay que aplicarlo ya. Y ahí está. Pues, hermanos, bueno, al menos de mi parte, ¿no? He tratado de presentar un poquito Laudato Deum, Laudato Si, las palabras textuales de lo que está diciendo el Papa Francisco. Esto no es un chiste, esto no es algo que puede suceder o es algo que se está planeando, es algo que ya se está ejecutando, ya se está haciendo. Y miren, estemos muy atentos, si Dios lo permite, nos presta vida, esperemos también estar bien para ese entonces. Aquí yo de manera personal al menos, y yo creo que también mis compañeros nos comprometemos en poder hacer alguna transmisión después del COD 28, que yo sé que se van a tocar puntos muy importantes. Y miren, justamente para culminar mi espacio, me gustaría solamente que nosotros veamos esto, lo que se va a tratar de compartir en Dubái. Ahí está la fecha, es del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Y bueno, ahí se están contando los días, no solo los minutos y hasta los segundos. Están muy ansiosos, por lo visto, por tener esta reunión. Y miren, esto es interesante. Esta reunión se va a hacer en Dubái. Dubái es uno de los países más petroleros del mundo. De hecho, Dubái es Dubái gracias al petróleo. Para mí es todo es tan absurdo, ¿no? Que tú cojas un país petrolero que no va a dejar de exportar petróleo para hacer una conferencia del cambio climático y de dejar los combustibles fósiles. Es que, miren, esto ya es burla. Yo me lo tomo así, esto ya es una burla, o sea, me están burlando en la cara. O sea, pero bueno, en fin, miren, lo que ellos van a tratar para ese entonces. Una cumbre mundial sobre el clima, bueno, 2 días van a dedicar a eso. Salud, ayuda, recuperación y paz, dirán paz y tranquilidad y vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice por ahí un versículo bíblico, ¿no? Bueno, finanzas, comercio, igualdad de género, rendición de cuentas. Ay, de la igualdad de género tenemos que hablar en algún momento, ¿eh? Pero miren, finanzas, comercio, rendición de cuentas. Lo que estaba diciendo Andrés, ¿no? Ah, me van a rendir cuentas ahora. Qué increíble. Claro, tú cuando vas a rendir cuentas también hay castigos, ¿verdad? Si tú no sales bien con las cuentas. O sea, cada país va a tener un límite de carbono y el país que no cumple eso, pues castigado, sancionado, censurado, no lo sé. Energía industrial y transición justa. ¿Qué más tiene? Acción multinivel, urbanización y edificación, transporte. Miren, van a hablar todos estos temas porque quieren hacer un cambio revolucionario en el mundo, básicamente. Bueno, ¿qué más? Juventud, infancia, educación e innovación. La juventud, la infancia y la educación. Bueno, naturaleza, uso del suelo y océano. Esto es interesante, uso del suelo. ¿Será también que todas estas cositas que ellos están haciendo, y esto es más que seguro, van a impactar sobre todas las personas que cosechamos nuestros propios alimentos? ¿Será que algún día van a llegar y me decir, ¿sabes qué? Tú tienes mucha tierra aquí sembrada y me vas mejor cortando ciertos arbolitos porque la verdad esto es insostenible, estás afectando el cambio climático? No lo sé. ¿Qué más? Alimentación, agricultura y agua. Negociaciones finales. Van a estar negociando al final, por lo visto. ¿Qué será que ellos vayan a llegar a acordar? Pues ya lo veremos en su momento. Entonces, miren, mis queridos hermanos, yo culmino con esto, con estos puntos que le hemos presentado. Lastimosamente, como siempre, falta el tiempo, ¿no? Una vez más, nosotros vemos lo que se le viene al mundo. No son noticias por ahí de alguna página web clandestina con cierta reputación dudosa. No, estamos mostrando nosotros documentos oficiales. No estamos por ahí mostrando cualquier cosa que se nos vino a la mente. Ya por último, les digo así, de manera personal, ya casi ni la Biblia, les digo así, ya casi ni la Biblia, porque la profecía está aquí. Ya no hay que coger un pasaje bíblico y decir, hey, esto va a pasar en el futuro. Ya está sucediendo, hasta el punto hemos llegado a un punto en el cual, o sea, es una realidad todo lo que alguna vez se predecía en la Biblia, mis queridos hermanos. Esto es así, esto es
Y yo vuelvo a insistir una vez más, es el momento de nosotros, un llamado final les hago, ¿no? De tomar decisiones para vida eterna, en el sentido espiritual, en el sentido físico también. Dios nos ha dado una orden. Señores, váyanse a vivir al campo porque algún día la situación va a ser insostenible. Y nos estamos acercando a eso. No esperemos, mis queridos hermanos, no esperemos que ya la ley dominical esté encima, que ya vengan todas estas restricciones y venga todo lo que se viene y todo lo que hemos visto para recién decir, bueno, como que ahorita sí, ya es hora de salir y de hacer algo. Cuando nosotros queramos hacer eso, va a ser demasiado tarde. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención y un feliz sábado de mi parte con todos ustedes. Gracias, Nelson. Galo, tus conclusiones respecto al tema. Muchas gracias. Pues bueno, lo que aquí nuestros hermanos, amigos han compartido, gracias por esas explicaciones y permitirnos conocer más a fondo, ¿no? Lo que esta encíclica presenta punto a punto y lo que nuestros hermanos han advertido, ¿verdad? Lo que realmente significa. Solamente quisiera que tengamos nuestro enfoque, nuestra comprensión de todo este asunto desde la prerrogativa del conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Como habíamos dicho la semana anterior, esto empezó en el cielo. Esta guerra, este conflicto inició allá. Satanás queriendo usurpar el lugar de Dios. En toda forma, cómo hacerle guerra. Esa guerra vino a este planeta y continúa hasta el día de hoy. Vemos que está llegando a su maduración, está fraguándose, está este andamiaje, estos albañiles de esta estructura globalista están muy arriba en su deseo, en su anhelo, en esta construcción para definitivamente alcanzar su objetivo, que es entronizar a Satanás en forma de luz, Lucifer. La palabra del Señor nos dice que Él mismo vendrá, se aparecerá como ángel de luz. Él mismo asegurará haber llegado como Mesías y tristemente la gran mayoría del mundo que esté vivo en aquel entonces estará listo a escuchar esa voz. Pero habrá unos que habrán perseverado, que habrán sido leales a Dios en este conflicto, en el realmo en el cual cada uno nos toca vivir. A cada uno de nosotros nos toca vivir nuestro propio Laudato Si, nuestro propio Laudato Deum, nuestra propia Fratelli Tutti. Estas controversias y estas filosofías que a nuestro alrededor se van cirniendo, nos van presionando. Y como dice Nelson, ¿qué lado estamos tomando? Estamos nosotros tomando acciones en una forma auténtica, real, como en el Antiguo Testamento, en el arca, entrando al arca de Noé, entrando al arca, al plan de Dios para salvarnos de esta agenda globalista. Estamos tomando acciones. Aquí nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquella resurrección cuando Cristo esté viniendo. Antes de que Cristo esté viniendo, vendrá. Sí, va a haber un cataclismo climático atraído por la confrontación contra Dios y el pueblo de Dios. Las 7 últimas plagas, si ustedes las leen en Apocalipsis 16, un sol que va a arder 7 veces más, llagas supurantes que van a ser parte del cuerpo del ser humano, ríos de sangre, sangre de muerto, los mares y los océanos como sangre putrefacta. Todo lo que tiene que ver con la normalidad, el mismo aire va a ser tóxico y dañino. Todas las cosas establecidas en la palabra del Señor nos advierten, sí, situaciones tétricas y terribles, que nos avisan que se va a venir en efecto la destrucción de este planeta por las 7 últimas plagas. Pero el enfoque que nosotros queremos hacer es de que va a haber esa esperanza para aquellos que sean fieles a Dios, recibir al Señor Jesús. Y aquellos que han muerto en Cristo Jesús, resucitar esa primera resurrección. Pero miren lo que dice aquí. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que dice que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y el cielo y los devoró. Amigo, miren lo que dice el verso 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Cuál es nuestra premisa, amigos? ¿A qué es lo que Dios nos invita a hoy? No mañana, hoy. A que podamos, con la ayuda de Dios, sostener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Es la única garantía de tener la victoria en Cristo Jesús y ser sacerdotes y coherederos en el reino de los cielos y finalmente en aquella hermosa ciudad que desciende del cielo a una nueva tierra. Así que amigos, todo esto que estamos hablando es parte de la guerra y del conflicto entre el bien y el mal. ¿De qué lado queremos estar? El Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. No participéis de sus pecados para que no participéis de sus plagas. Hoy está la decisión. Nadie va a estar exento. Ojalá escojamos por el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Y finalmente, Andrés, tus palabras finales. Gracias, Alfonso. Creo que se ha abordado lo que más se ha podido. Quizás no sea todo completo, pero eso lleva a que cada hermano pueda seguir investigando, que no se quede con lo poco que se ha entregado en esta noche, sino que puedan también investigar y por su cuenta personal también sacar sus conclusiones. Quiero compartir nada más algunos pensamientos, no míos, sino más bien lo que Dios declara, y voy a la palabra de Él. En el libro de Ezequiel capítulo 7, verso 25, hablando de temas proféticos, ya y lo que estamos mirando, simplemente son argumentos de eventualidades que miramos que se acercan. Ezequiel 7:25 dice Dios de la siguiente manera: destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Todo el énfasis que están intentando hacer para controlar y para tener un gobierno mundial, tener un nuevo modelo y llevarnos a una experiencia de un gran reseteo final, nosotros miramos que no les va a salir bien. Destrucción viene, esa es la realidad. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios y por qué razón? De paso, ¿por qué estamos mirando estas cosas? Quiero añadir a esta palabra una cita inspirada también para compartirla en esta última fase del comentario. En la Review Herald del 9 de marzo de 1886 encontramos lo siguiente. Pero aquí está, ¿quién? El hombre, ¿qué hombre? Ese es el hombre de pecado, ese es el hijo de perdición, este es el inicuo. La Biblia, este es el anticristo que la Biblia menciona. ¿Quién es él? Él es la mano derecha de Satanás. ¿Y qué quiere hacer? ¿Está listo para qué? Él está listo para continuar con la obra que Satanás comenzó en el cielo. Esto es, tratar de enmendar la ley de Dios. Ese es el punto final de toda esta experiencia. Él quiere cambiar finalmente todo esto. ¿Y el mundo cristiano qué ha hecho? Ha aprobado sus esfuerzos adoptando a este hijo del papado. Sí, finalmente esta es una experiencia espiritual que nos va a llevar a la institución del domingo. Lo han prohijado, lo han adoptado y continuarán haciéndolo hasta que el protestantismo le extienda la mano de camaradería al poder romano y usted y yo estamos mirando estas escenas ya en nuestros días. Dejo de compartir esta cita para leer entonces
¿Qué con nosotros? Entendiendo lo que entendemos, escuchando lo que escuchamos, analizando lo que estamos hoy compartiendo, el pueblo de Dios entonces para esta hora tiene que deprimirse y entonces ponernos a llorar. Claro que no. Leo el libro de Isaías capítulo 24, que de paso es un capítulo por demás sorprendente. En el verso 14 dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová, y desde el mar darán voces, dice aquí, bajo un contexto interesante. Pero me salto ahora al capítulo 26, verso 9. Quizás no sabemos en qué tiempo, no sabemos cuándo, pero si se habla de cambios climáticos y de una acción total, es porque ellos saben su agenda y saben en qué momento tiene que esto avanzar. Entienden que algo está por suceder. Lo cierto es que en el capítulo 26 de Isaías, el versículo, leo aquí el versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche. De paso, espiritualmente estamos ya en la noche, hermanos, y estamos avanzando ya casi a la medianoche. Y continúa, y con mi espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, cuando vengan estas situaciones sorpresivas y lo que estamos mirando de destrucción mayor, ¿qué va a pasar? ¿Para qué servirá esto? Simplemente para que los moradores del mundo aprendan justicia. Usted y yo necesitamos de entender que esta es nuestra mejor hora para acercarnos a Jesús, para recibir su justicia. Y entonces, para que usted y yo un día podamos iluminar también la tierra y muchas personas tengan la oportunidad de conocer quién realmente es Jehová, quién realmente es el Creador y cuál es su día que conmemora la creación. Así que no nos desanimemos, pero sigamos haciendo preparativos. Tenemos algo de tiempo, pero aprovechémoslo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios ha dejado citado. Cuando miramos estas escenas, levantemos nuestras cabezas, porque amigos, ciertamente nuestra redención está cerca. Que Dios les bendiga. Muy bien. Gracias, mis queridos hermanos, por conectarse a esta transmisión. Agradecemos a nuestros panelistas, Galo Salazar, Nelson Berru y Andrés Aguilar por acompañarnos en esta noche. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, pueden buscarnos por nuestros nombres y nos van a encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y diferentes redes sociales. Estén pendientes a las siguientes transmisiones que estaremos realizando mediante este canal. No se las pierdan, vamos a seguir tratando temas interesantes, temas de actualidad, temas relacionados a la profecía bíblica y de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Quisiera que nos acompañen en una corta oración para dar por terminada esta noche. Querido Padre Celestial, hemos examinado, Señor, este documento tan importante, tan relevante para los tiempos en los que vivimos. Hemos visto, Señor, cómo el enemigo está haciendo sus jugadas, cómo el enemigo se está moviendo, Señor, y te queremos pedir, Padre Celestial, que tú ilumines nuestra vida, nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo conmueva nuestro corazón, Señor, para tomar cartas en el asunto, Padre, para seguir tus directrices, para seguir tus consejos, para seguir tu plan de acción y no el del mundo, Señor. Que podamos estar apercibidos, que podamos estar despiertos, Señor, y también despertar a otros con respecto a estos temas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquí a los panelistas, también a aquellos que nos han escuchado y que nos escucharán en un futuro, y bendice este día de reposo que está comenzando, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les agradecemos muchísimo, hermanos, y nos vemos en una